España. Tierra de héroes, de conquistadores, de santos y de reyes que levantaron un imperio donde no se ponía el sol, pero también tierra de víboras escondidas bajo la capa de la honra, hombres que juraron lealtad y la vendieron por unas monedas, por un título o por simple rencor. La historia no solo se escribe con sangre heroica en Lepanto o en Covadonga, también con la sangre podrida de los traidores. Esta es la otra cara de nuestra historia, con nombres que la historia debería no recordar. Y hoy, en este vídeo, los vamos a sentar en el tribunal de la traición, uno por uno. España ha tenido enemigos externos, sí, pero los peores Judas siempre nacieron dentro de sus murallas. Un imperio tan vasto que el sol jamás se ponía sobre él. Recuerda quién eres. Tú eres hijo de los primeros de esta larga lista aparecen hace más de 2000 años, cuando Roma todavía trataba de someter a los pueblos hispanos. Allí, en las montañas ásperas de Lusitania, surgió un hombre inesperado, Viriato, un simple pastor, endurecido por la vida dura del campo, que se convirtió en caudillo y puso a la todopoderosa República de Roma de rodillas. Durante 8 años, sus guerrillas y emboscadas humillaron a generales romanos, destruyeron legiones y devolvieron la esperanza a los pueblos hispanos. Roma lo llamó terror, e Hispania lo llamó padre y protector. Pero la grandeza no siempre se apaga en el campo de batalla. A veces la apagan las ratas que muerden desde dentro. Viriato confiaba en 3 hombres de su guardia. Sus nombres eran Audax, Ditalcón y Minuro. Los romanos, incapaces de derrotarlo con la espada, probaron con el oro y encontraron en estos 3 el resquicio de la cobardía. Sobornados con promesas de riquezas y favores, los que debían velar el sueño del caudillo decidieron venderlo. Una noche cualquiera, mientras Viriato dormía, entraron en su tienda. No hubo duelo ni resistencia, solo la daga cobarde clavándose en la carne del hombre que confiaba en ellos. El héroe cayó no frente al enemigo, sino en manos de quienes debían morir a su lado. Audax, Ditalcón y Minuro corrieron al campamento romano creyendo que recibirían oro y honores. Pero al presentarse ante el cónsul Servilio Cepión, solo hallaron desprecio. El romano los despidió con una frase que se convirtió en sentencia eterna. Roma traditoribus non premiat. Los miserables que vendieron a su caudillo fueron engañados por segunda vez. No hubo recompensa, no hubo gloria. Solo quedaron sus nombres grabados en la memoria como símbolo de deshonra. Con la muerte de Viriato, la resistencia lusitana se quebró. Hispania quedó abierta al avance romano. Así terminó Viriato, y así empezaron los primeros traidores de nuestra historia. La traición a Viriato fue el primer mordisco, pero no el último. Pasaron los siglos, Roma cayó, y en Hispania se alzó un reino visigodo que parecía fuerte, heredero de la antigua grandeza. Pero una vez más, la daga no vino de fuera, sino de dentro. Y en el centro de esta historia está un nombre que se convirtió en sinónimo de traición: el conde Don Julián. Don Julián, gobernador de Ceuta. La tradición cuenta que envió a su hija Florinda, llamada la Cava, a la corte de Toledo, para servir como dama. Allí, el rey Rodrigo, último monarca visigodo, la deshonró. El padre, en lugar de reclamar justicia o defender el reino, juró venganza contra Rodrigo. Regem illum maledictum ulciscar. Y su venganza no fue contra un hombre, sino contra toda Hispania. En el 711, Don Julián pactó con los musulmanes del norte de África. Les abrió el estrecho de Gibraltar y les aseguró paso seguro hacia la península.
El general Tariq ibn Ziyad cruzó con sus tropas y en pocas semanas derrotó a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Lo que empezó como un ajuste de cuentas personal terminó con 8 siglos de presencia islámica sobre la península ibérica. Don Julián no solo traicionó a su rey, traicionó a su pueblo, a su religión, a su patria. El nombre de Don Julián quedó maldito en las crónicas medievales. Su recuerdo se convirtió en advertencia. El traidor siempre abre la puerta al desastre. Mientras Covadonga alumbraba la reconquista, la memoria de Julián seguía siendo un recordatorio de cómo la cobardía de uno puede arrastrar a la ruina a todos. Pero la traición también puede vestirse con hábito y blandir una pluma en lugar de una espada. En pleno siglo XVI, cuando España gobernaba un imperio donde no se ponía el sol, un fraile dominico encendió la hoguera propagandística más duradera contra nuestra nación. Su nombre, Bartolomé de las Casas. Bartolomé marchó al Nuevo Mundo con 18 años, donde vio algún que otro hecho que no hay que tratar de ocultar. Pero también de un mundo complejo, con guerras, alianzas con indígenas en lucha entre ellas. Sin embargo, en su relato no hubo matices, solo verdugos y víctimas. En 1552 publicó su brevísima relación de la destrucción de las Indias, un texto breve, pero incendiario. En él aseguraba que los españoles habían exterminado a más de 9 millones de indígenas. Después subió a 12, más tarde a 15, acabando en un total de 24 millones solo en la Española y parte de Nueva España. Algo imposible, ya que se estima que la población de Centroamérica y el Caribe no llegaba ni a 15 millones en los estudios más optimistas. Además, cerca del 95% de las muertes indígenas fueron provocadas por enfermedades europeas. Pero la transmisión no fue de un solo sentido. Desde América llegó la sífilis, y en apenas unas décadas se calcula que más de 5 millones de europeos murieron a causa de ella. También describió a los conquistadores como devoradores de almas y sanguinarios, que solo estaban para acabar con todos los indígenas. Ningún documento judicial, carta de conquistador ni crónica contemporánea, así como historiadores modernos, confirma esos episodios. Incluso atribuyó atrocidades a personajes que nunca pisaron los lugares que describía. Entiendo, padre. Las Casas utilizó un lenguaje propio del sermón apocalíptico. Sus relatos repetían el esquema de martirio cristiano, presentando a los indios como inocentes absolutos y a los españoles como demonios. Y es que Bartolomé mismo admitió que lo hizo para mover los corazones de los príncipes cristianos. No buscaba precisión, sino impacto emocional. Diese spanischen Mörder. Pero sus palabras se le escaparon de las manos. La obra fue traducida al francés, inglés, alemán y holandés en pocas décadas. En 1598, el grabador Théodore de Brie la ilustró con escenas espeluznantes. Los protestantes los presentaban como prueba del fanatismo español. Inglaterra y Holanda los usaron para justificar sus invasiones. Decían liberar América de la barbarie hispana. Incluso siglos después, Voltaire, Diderot y los enciclopedistas franceses repitieron sus acusaciones sin verificar una sola fuente. Sus propios compatriotas lo desmintieron. Bernal Díaz del Castillo y Gonzalo Fernández de Oviedo lo acusaron de inventar atrocidades y lo llamaron calumniador del imperio. Pero en Europa, la verdad dejó de importar. Así nació la leyenda negra, esa imagen deformada de España como nación cruel, inquisitorial y retrógrada. Una mentira que aún hoy sigue resonando en las aulas, los libros y las conciencias de medio mundo. Pero aún faltaba un Judas más retorcido. Uno que no hablaba desde un púlpito ni desde los confines de América, sino desde el corazón mismo del poder. El secretario de Estado del rey Prudente, un hombre que conocía los secretos de la monarquía más poderosa de la tierra,
y los vendió al enemigo. Su nombre, Antonio Pérez. Ambicioso y brillante, pronto se ganó la confianza de Felipe II, que lo convirtió en su secretario personal. Manejaba las cartas que unían el trono con Flandes, con Roma, con los virreinatos de América. Tenía acceso a lo que nadie debía ver. Pero el poder que no se controle termina corrompiendo. Y Pérez, el escribano del rey, empezó a usar la tinta para conspirar. Su caída comenzó con un crimen. Don Juan de Austria, hermanastro del rey, había nombrado a Juan de Escobedo como su secretario. Pero cuando Escobedo comenzó a investigar las intrigas cortesanas de Antonio Pérez, el aragonés decidió eliminarlo. El 31 de marzo de 1578, Escobedo fue asesinado a puñaladas en una calle de Madrid. Pérez intentó hacer creer que todo había sido orden del propio Felipe II. Pero me enteré y lo mandé a apresar. Fue encerrado en Turín, donde escapó. Cruzó Aragón disfrazado, azuzando al pueblo contra el rey con mentiras sobre su supuesta injusticia. Así nació el motín de Zaragoza de 1591, un levantamiento manipulado por el propio Pérez para salvar su pellejo. Perseguido, huyó a Francia y después a Inglaterra, los dos mayores enemigos de España. Y allí vendió todos los secretos del imperio. Desde París y Londres, Pérez se convirtió en un difamador profesional. ¡Menudo tiempo de mierda! Publicó memoriales, cartas y panfletos donde contaba los mecanismos del poder español, los informes secretos, las estrategias de guerra. El flanco norte al amanecer. Su veneno fue recibido con entusiasmo por los enemigos de España. En Francia lo retrataron como un héroe. En Inglaterra lo acogió incluso la corte isabelina. Lo exhibieron como trofeo. Y así nacieron algunos de los relatos más venenosos de la leyenda negra, la de un monarca encerrado, cruel y fanático. Una imagen que jamás se correspondió con la realidad, pero que desde entonces persiguió a España por siglos. Antonio Pérez murió en 1611, solo y olvidado. Su fin fue el que corresponde a los traidores: ni patria, ni honor, ni tumba digna. Pero aún faltan más. Porque la historia de España está llena de héroes, pero también de traidores. Y algunos de los peores todavía no han desfilado por este tribunal. Si te ha gustado el video y quieres una segunda parte, comenta, dale a me gusta. Antes de rendirte, recuerda esto. Hubo un día en que todo estaba perdido. Solo quedaba un rincón, una chispa. Pero esa chispa encendió un fuego. Y de aquel rincón olvidado nació un imperio tan vasto que el sol jamás se ponía sobre él. Recuerda quién eres. Tú eres hijo de esa sangre. Defiende la hispanidad con la ferocidad de un lobo acorralado. Hijo de la hispanidad que no se rinde. Despierta.